Hormuz, el misterio de la vida en un mar inhóspito. Entre las fronteras de Irán y Omán se extiende una estrecha franja de agua que asume una inmensa responsabilidad: el estrecho de Hormuz. En su punto más estrecho, mide solo unos 33 kilómetros de ancho. Sin embargo, cada día atraviesan en silencio cientos de enormes buques que transportan la energía que alimenta el mundo moderno. Desde arriba, Hormuz parece un corredor bullicioso de actividad humana. Pero bajo su superficie se esconde un mundo completamente diferente, uno hostil y desafiante. El agua del mar aquí es más cálida de lo habitual, llegando a veces a niveles que muchos ecosistemas no pueden soportar. La alta salinidad obliga a los organismos a adaptarse constantemente para evitar la deshidratación, mientras que las poderosas corrientes agitan sin descanso el lecho marino, arrasando con todo a su paso. Este no es un lugar ideal para la vida, y, sin embargo, la vida existe, y más aún, se adapta. A lo largo del lecho marino, los arrecifes de coral crecen silenciosamente. No son tan vibrantes como los de otras regiones tropicales, pero poseen una notable tolerancia al calor, una ventaja crucial en este entorno extremo. Cerca de la costa, los bosques de manglares se elevan sobre el agua. Sus raíces densas y entrelazadas forman un laberinto natural, atrapando sedimentos y creando un refugio seguro para innumerables organismos juveniles. Hormuz no es un paraíso, es una encrucijada, donde las corrientes oceánicas traen nutrientes, pero también traen consigo fuertes fluctuaciones. Para los humanos, esta es una ruta estratégica. Pero para la naturaleza, es un desafío constante, donde cada organismo debe demostrar constantemente su capacidad de sobrevivir. Y con cada ola, la vida continúa. En las turbias aguas de Hormuz, donde la luz casi se desvanece, hay un depredador que no necesita la vista para encontrar a su presa. El tiburón toro. Su cuerpo puede regular la ósmosis, reteniendo la sal y equilibrando la presión interna. Esto le permite moverse entre el agua salada y el agua salobre, incluso en zonas afectadas por la actividad humana.
Pero lo que realmente lo hace peligroso no es solo su capacidad de adaptación, es su forma de cazar. En un entorno donde la visibilidad es limitada, el tiburón toro no confía en sus ojos. En su lugar, utiliza electroreceptores altamente sensibles para detectar los latidos y los movimientos de su presa, incluso cuando están ocultos en la oscuridad. Se acerca lentamente, no hace ruido, no da señales. Luego, de repente, acelera. Un golpe poderoso con una cabeza tan dura como el acero, suficiente para aturdir a su presa. Inmediatamente seguido de una mordida decisiva, sin vacilaciones, sin desperdiciar energía. En el mundo de Hormuz, donde todo es limitado, desde la visibilidad hasta el suministro de alimento, la eficiencia lo es todo. Y el tiburón toro es la encarnación de esa eficiencia. En las turbias aguas de este estrecho, es él quien controla el juego. Pero no todas las criaturas de Hormuz eligen el camino de la persecución. En medio de esas aguas cambiantes, aparece una sombra gigantesca, lenta y casi inmóvil. Es el tiburón ballena. Con una longitud que puede superar los 12 metros, se mueve como un buque viviente, cruzando en silencio algunas de las rutas más transitadas del océano. A lo largo de su cuerpo gris azulado, las manchas blancas se extienden como un mapa estelar, formando un patrón único para cada individuo. Pero lo que lo hace extraordinario no es su tamaño, sino su forma de existir. No persigue, no ataca. El tiburón ballena simplemente abre su enorme boca y nada lentamente. El agua entra, trayendo consigo innumerables plancton y peces pequeños, que quedan atrapados por un sofisticado sistema de filtrado, suficiente para sustentar un cuerpo enorme sin necesidad de cazar. En un entorno donde la energía es un bien preciado, esta es la estrategia perfecta: gastar lo mínimo, obtener lo máximo. Sin embargo, Hormuz no es un lugar fácil para los gentiles. Enormes petroleros surcan la superficie, silenciosos pero peligrosos. Con su gran tamaño y su lenta velocidad, el tiburón ballena casi no tiene posibilidad de esquivarlos.
Su piel gruesa, de hasta 10 centímetros, se convierte en la última línea de defensa contra colisiones repentinas. No lucha, no se resiste, simplemente sigue nadando. En un mundo lleno de competencia y conflicto, el tiburón ballena elige una forma diferente de existir, paciente y perseverante. Un recordatorio de que, en la naturaleza, la fuerza no siempre proviene de la persecución, sino, a veces, de la capacidad de aguantar y seguir avanzando. Bajo el lecho de Hormuz, la lucha por la supervivencia no se desarrolla a través de la velocidad o la fuerza. Ocurre en silencio y de manera casi invisible. Entre las rocas y la arena oscura hay un pulpo, pero es casi imposible verlo. En un instante, su cuerpo blando cambia de color y textura, mimetizándose por completo con su entorno. Ya no hay frontera entre la criatura y la roca, solo quietud absoluta. No se apresura, no persigue, el pulpo espera. Y cuando llega el momento, una extensión ultrarrápida de sus tentáculos acaba con todas las posibilidades de la presa. Si lo descubren, no lucha. Una nube de tinta negra se extiende y desaparece, como si nunca hubiera existido. No muy lejos, otra criatura elige una estrategia completamente opuesta. El pez globo no se esconde, advierte. Cuando se siente amenazado, su cuerpo se infla hasta convertirse en una esfera espinosa, transformándose en algo imposible de tragar. Pero su verdadera defensa está en su interior, la tetrodotoxina, una de las toxinas más potentes del océano. Si se ingiere, esta toxina puede paralizar el sistema nervioso en poco tiempo. Aquí, los errores no tienen posibilidad de corrección. Un mordisco equivocado es el fin. En las grietas más profundas de las rocas, las langostas espinosas se mueven lentamente. No tienen grandes pinzas para luchar, pero sus caparazones duros y sus espinas afiladas hacen que sea difícil acercarse a ellas. Durante el día, se esconden en la oscuridad. Por la noche, salen, buscando comida en silencio dentro del laberinto de arrecifes. En ciertos momentos,
Incluso forman líneas migratorias a lo largo del fondo marino, moviéndose en largas cadenas y utilizando sus antenas para mantener la conexión y la dirección. Esto no es solo movimiento, es una estrategia de supervivencia colectiva. No hay sonidos fuertes, no hay persecuciones espectaculares. La criatura más peligrosa suele ser aquella que no se ve. Desde altos acantilados, un águila marina observa en silencio. Da vueltas, esperando el momento perfecto. Abajo, un banco de peces pequeños es empujado cerca de la superficie. Entonces llega el momento. Plega sus alas y se lanza en picada a gran velocidad. Un breve contacto con el agua, y la presa ya está en sus garras. Pero el águila no está sola. Los cormoranes y las golondrinas de mar se unen rápidamente. Los cormoranes se sumergen profundamente, persiguiendo a la presa desde abajo. Las golondrinas de mar mantienen su posición arriba, y luego se lanzan hacia abajo con precisión, como flechas. La caza se convierte en una trampa de 2 niveles. Debajo del agua, grandes peces depredadores empujan al banco hacia arriba. Arriba, las aves marinas ya están esperando. No se necesita coordinación, pero todo se desarrolla casi a la perfección. El banco de peces queda atrapado entre 2 direcciones de ataque. El espacio se estrecha. Escapar se vuelve casi imposible. Solo unos pocos logran escapar, gracias a la velocidad o a la suerte. En Hormuz, el cielo y el océano no están separados. Están conectados en la misma casa, donde la muerte puede venir de cualquier dirección. Pero no toda la vida aquí se define por la persecución. Bajo esos conflictos, existe una base silenciosa que evita que el ecosistema se derrumbe. En muchos lugares, los corales solo existen en condiciones ideales, pero en Hormuz, todo es más duro. Las temperaturas del agua superan con frecuencia los umbrales de seguridad, alcanzando hasta 35 a 36 grados Celsius, niveles lo suficientemente altos como para matar a la mayoría de los demás corales. La alta salinidad ejerce una presión constante sobre los organismos,
mientras que las fuertes corrientes agitan continuamente el hábitat. Por si fuera poco, la contaminación por petróleo y desechos convierte a este mar en uno de los más difíciles para sobrevivir. Y, sin embargo, los corales siguen creciendo. Se adaptan asociándose con algas tolerantes al calor, lo que les ayuda a mantener la energía en condiciones extremas. Sus estructuras también se vuelven más robustas, lo que les permite anclarse contra las corrientes y las fluctuaciones ambientales. No crecen rápidamente, pero no desaparecen. En Hormuz, el coral no solo sobrevive, demuestra que la vida aún puede mantenerse firme, incluso al límite de lo extremo. En medio de las aguas hostiles de Hormuz, hay un lugar donde el océano comienza a cambiar: la isla de Qeshm. A lo largo de la costa, los bosques de manglares de jara se elevan desde el agua. Sus raíces entrelazadas se anclan profundamente en el lodo blando, atrapando sedimentos y calmando las corrientes. Aquí, el océano ya no es violento, y la vida comienza a concentrarse. En las aguas poco profundas, los peces jóvenes se agrupan en pequeños bancos, se abren paso a través del laberinto de raíces, donde los grandes depredadores luchan por alcanzarlos. Cuando sube la marea, el bosque de manglares parece hundirse en el océano. Cuando la marea baja, emergen parches de tierra, dejando tras de sí rastros de vida, movimientos pequeños, continuos e inquietos. El ritmo de la vida aquí cambia con cada movimiento del mar. En las costas arenosas, regresan las tortugas marinas, lentamente, con precisión, como si hubieran recordado este lugar desde hace mucho tiempo. Cavan nidos, dejan sus huevos y desaparecen, dejando tras de sí un nuevo viaje de supervivencia. En alta mar, los delfines se mueven en grupos, se deslizan por el agua, a veces elevándose por encima de la superficie antes de desaparecer de nuevo, como pulsos de vida breves pero vibrantes. En el cielo, las aves migratorias aterrizan. Tras miles de kilómetros, encuentran aquí un punto de parada, no un destino, sino un lugar para continuar. Qeshm no está al margen de la dureza de Hormuz.
sigue viéndose afectada por la temperatura, las corrientes y las fluctuaciones constantes. Pero aquí, la vida no solo perdura, se adapta, se regenera y continúa. Desde las aguas turbias donde los tiburones toro controlan el juego, hasta los gigantes silenciosos como los tiburones ballena, desde los fantasmas bajo el lecho marino hasta las cacerías entre el cielo y el océano, Hormuz nunca ha sido un lugar fácil para vivir. Pero ahora, todo está empeorando. Estudios recientes muestran que los niveles de contaminación plástica aquí han superado con creces el promedio del océano. Más del 30% de los arrecifes de coral, la base de la vida, se están deteriorando bajo el impacto de los derrames de petróleo y las aguas residuales industriales. En solo 2 décadas, la temperatura del agua ha aumentado 1,5 grados Celsius. Un pequeño cambio en cifras, pero una presión enorme sobre todo el ecosistema. Los arrecifes de coral aún resisten. Los tiburones siguen cazando. En Keshm, las tortugas marinas siguen regresando, como lo han hecho durante millones de años. Pero el mundo que las rodea ya no es el mismo. Hormuz no es solo una ruta comercial, es un ecosistema vivo y está siendo dañado. Las criaturas de aquí siguen adaptándose, pero esa adaptación no es ilimitada. Y si se cruza ese límite, lo que una vez fue un campo de batalla por la supervivencia quedará gradualmente en silencio, no porque desaparezcan los depredadores, sino porque no quedará nada que pueda sobrevivir. Si quieres que estas historias sigan contándose, no como recuerdos, sino como realidad, empieza por la forma en que vemos el océano. Porque el futuro de Hormuz no yace bajo esas aguas, yace en las decisiones que tomemos. En solo un instante, junto a la orilla del agua, se escuchó un grito desesperado que luego se desvaneció. La madre búfalo cargó hacia adelante en vano, mientras la superficie del río se cerraba sobre el destino de su cría. En las llanuras del Okavango, esa tragedia es el duro precio del viaje de la supervivencia.
La madre búfalo observa impotente cómo el cocodrilo se lleva a su cría. El amanecer se alzaba lentamente sobre las llanuras africanas. La primera luz del día barrió la tierra reseca, donde las hierbas amarillentas temblaban con el viento cálido y cargado de polvo. La estación seca había envuelto esta tierra, y la vida se vio obligada a desplazarse para sobrevivir. A lo lejos, una enorme masa negra aparece entre la hierba quemada por el sol. Es una manada de búfalos cafres. Avanzan con paso firme y silencioso, como un antiguo ejército. Cada individuo pesa cientos de kilogramos, con una complexión robusta, hombros altos y cabeza baja, una postura que es a la vez humilde y poderosa. En la frente de los búfalos adultos, unos cuernos gruesos y curvados se funden en una sola masa ósea, una característica biológica llamativa que convierte al búfalo cafre en uno de los animales de pastoreo más peligrosos de África. La manada se mueve en perfecto orden. Los animales más fuertes forman el círculo exterior, mientras que en el centro se encuentran los búfalos jóvenes e inexpertos, con su pelaje oscuro y su andar inestable. No se trata solo de un grupo de animales que viajan juntos, sino de una comunidad de supervivencia, en la que cada individuo tiene una función clara. Los búfalos del Cabo son animales gregarios por excelencia. Su cohesión es su mayor arma. Cuando se enfrentan a depredadores, en lugar de dispersarse, la manada puede detenerse, darse la vuelta y enfrentarse a ellos. Cuando es necesario, toda la manada carga hacia adelante, con las pezuñas golpeando el suelo y los cuernos bajados, formando un muro viviente que incluso los leones temen. A lo largo de muchas estaciones secas y lluviosas, la manada ha memorizado los antiguos caminos que conducen al agua. En esta tierra, el agua significa vida. Sin ella, la fuerza muscular o los temibles cuernos carecen de sentido. Cada pesado paso remueve la tierra dura y seca. El polvo se lleva y envuelve a la manada en una bruma neblinosa. En este paisaje inhóspito, la manada de búfalos del Cabo avanza, resistente y decidida. En medio del polvo que se arremolina detrás de la manada, algo se mueve. Escondida entre la hierba baja y quemada por el sol, apareció una manada de leonas. Yacían tumbadas en el suelo. Sus cuerpos se confundían con el color marrón amarillento de la llanura. Sus ojos dorados no apartaban la mirada de la masa negra que avanzaba ante ellas. Para los leones, los búfalos del Cabo son la presa más peligrosa, pero también la mayor recompensa. Observaban pacientemente, esperando un error. Ese momento llegó rápidamente. Un búfalo vaciló por un instante y fue empujado al borde de la manada. Inmediatamente, los leones se abalanzaron sobre él.
El ataque fue frustrado. Tras unos tensos minutos, los leones se retiraron, desapareciendo silenciosamente entre la hierba dorada, sin rugidos, sin persecución. En esta llanura, a veces incluso los depredadores deben aceptar la derrota. La manada cerró filas rápidamente. El búfalo que había sido empujado hacia atrás se encontraba ahora en el centro, el lugar más seguro. El viaje continuó, como si nada hubiera pasado. En las llanuras africanas, cada caza es una apuesta, y hoy, gracias al poder de la unión, el búfalo del Cabo había triunfado sobre el depredador que dominaba esta tierra. El sol se hundía poco a poco hacia el oeste. El intenso calor de la tarde remitía, y ante la manada apareció una estrecha franja de agua, un raro tramo de río que permanecía en la estación seca. El olor a marro húmedo y hierba en descomposición flotaba en el aire. Tras horas de viaje, este era el lugar de descanso que toda la manada había estado esperando. Pero el verdadero peligro no estaba en tierra. Bajo las aguas tranquilas, una criatura llevaba mucho tiempo esperando: el cocodrilo del Nilo. Casi inmóvil, con solo los ojos y las fosas nasales asomando por encima del agua, el cocodrilo se mimetizaba perfectamente con el entorno. Entre la manada que bebía agua, un búfalo joven se acercó a la orilla del río. Bajó la cabeza, alejándose suavemente del círculo protector. Un solo paso como ese fue suficiente. En una fracción de segundo, el agua explota. Las mandíbulas se cierran con una fuerza aterradora. El joven búfalo es arrastrado hacia abajo y sus gritos resuenan en el caos. La madre búfalo carga, se lanza al agua pisoteando violentamente, tratando de rescatar a su cría. Los demás búfalos se reúnen, formando un círculo furioso y caótico. Pero bajo el agua, la ventaja ya no es suya. El cocodrilo dio la vuelta, el giro mortal. En solo unos instantes, toda resistencia se volvió inútil. El ruido se apagó. La superficie del agua volvió a la calma como si nada hubiera pasado. En la orilla, la manada se quedó quieta. No hubo persecución, no hubo contraataque. Frente al depredador del río, su fuerza colectiva en tierra era inútil. El instinto de supervivencia obligó a la manada a retirarse.
se había perdido una vida. La manada cerró filas y se alejó silenciosamente de la orilla. Todavía tendrían que beber agua, pero con mayor vigilancia. En África, el agua es tanto vida como una trampa mortal. Y para el búfalo del Cabo, el viaje de la supervivencia aún no ha terminado. Bajo el agua turbia, el cocodrilo del Nilo sujeta con fuerza a su presa. Su enorme cuerpo se desplaza lentamente hacia aguas más profundas, donde el lodo y la oscuridad ocultan todo movimiento. El ataque ha terminado, rápido y sin dejar una segunda oportunidad. El cocodrilo del Nilo, uno de los depredadores más antiguos que aún existen, se ha mantenido prácticamente sin cambios durante decenas de millones de años. Su gruesa piel, reforzada con pequeñas placas óseas, forma una armadura natural que le ayuda a defenderse y a adaptarse al duro y cálido entorno. La fuerza del cocodrilo reside en sus mandíbulas y sus tácticas. No necesita destrozar a su presa en tierra. En cambio, los cocodrilos arrastran a su presa al agua, agotándola antes de ejecutar un giro mortal para desgarrarle la carne y romperle los huesos. Después de una gran comida, los cocodrilos se vuelven perezosos. El proceso de digestión dura días, incluso semanas. Gracias a su bajo metabolismo, un solo búfalo joven es suficiente para mantenerlos durante largos periodos sin necesidad de cazar más. La mayor parte del tiempo, los cocodrilos permanecen inmóviles. Toman el sol en la orilla o flotan en la superficie del agua, aparentemente inofensivos. Pero incluso la más mínima perturbación es suficiente para desencadenar un reflejo de ataque perfeccionado a lo largo de millones de años de evolución. Durante la temporada de reproducción, las hembras de cocodrilo cavan nidos en la arena y protegen cuidadosamente sus huevos. Cuando los huevos eclosionan, utiliza sus mortíferas mandíbulas para guiar suavemente a los cocodrilos jóvenes hacia el agua. Aún así, muy pocos sobreviven hasta la edad adulta. En los ríos que quedan en África, el cocodrilo del Nilo es el silencioso gobernante. Sin perseguir ni hacer alarde de su fuerza, sobreviven gracias a la paciencia, la resistencia y el tiempo, las armas más peligrosas de la naturaleza. En ese mismo tramo del río, los hipopótamos ocupan un mundo completamente diferente. Sus enormes cuerpos abarrotan las aguas poco profundas, dejando al descubierto solo sus ojos, fosas nasales y pequeñas orejas en constante movimiento. Durante el día, el agua les proporciona refugio del intenso calor del sol africano. Los hipopótamos son criaturas semiacuáticas, con cuerpos pesados pero perfectamente adaptados al medio acuático. Su piel gruesa, casi sin pelo, segrega una sustancia aceitosa de color rosa pálido que los protege del sol y tiene propiedades antibacterianas. Aunque parecen lentos, los hipopótamos pueden moverse con sorprendente rapidez, tanto en el agua como en tierra firme en distancias cortas. Viven en grandes grupos, y cada tramo del río es un territorio estrictamente protegido. Los hipopótamos machos son implacablemente dominantes con cualquier intruso.
Con una boca que puede abrirse casi 150 grados y un par de colmillos largos y afilados, los hipopótamos se encuentran entre los animales más feroces de África. A pesar de ser herbívoros, los hipopótamos no son criaturas dóciles. Se enfrentan sin dudarlo a los leones, ahuyentan a los cocodrilos e incluso atacan a animales más grandes si se sienten amenazados. En el río, los cocodrilos a menudo tienen que evitar a los hipopótamos adultos, ya que una mordedura o una embestida de estos puede causarles graves lesiones. Cuando cae la noche, los hipopótamos salen del agua y se dirigen silenciosamente a la orilla para pastar. Pueden recorrer varios kilómetros cada noche, consumiendo decenas de kilogramos de vegetación, y luego regresar al río antes del amanecer. Este ciclo se repite todos los días, independientemente de si es temporada seca o lluviosa. En el duro mundo de los ríos africanos, los hipopótamos no son ni depredadores ni presas fáciles. Son gigantes de mal genio que dominan el agua con su tamaño, su fuerza y su ferocidad implacable. Lejos del río, en las amplias llanuras, los elefantes africanos parecen montañas en movimiento. Son los animales terrestres más grandes del planeta y también la especie más numerosa de estas llanuras. Una familia de elefantes realiza su habitual viaje migratorio, siguiendo antiguos caminos en busca de alimento y agua. La manada está liderada por una hembra anciana, la encargada de custodiar la memoria colectiva de la familia. Los elefantes jóvenes retozan, se tocan con la trompa y se revuelcan en el polvo. Aprenden sobre el mundo a través del juego. Mientras tanto, los elefantes adultos se mantienen a distancia, con las orejas en movimiento y los ojos constantemente escaneando los alrededores. Los elefantes africanos tienen cuerpos enormes pero increíblemente delicados. Sus trompas, con más de 40.000 haces musculares, les ayudan a beber agua, romper ramas y percibir olores a distancia. Su piel gruesa y arrugada no solo protege sus cuerpos, sino que también les ayuda a retener agua y regular la temperatura en el intenso calor. Esta también es la temporada de apareamiento. Los elefantes machos adultos entran en un estado de must. Las hormonas se disparan, sus cuerpos secretan un líquido característico y su comportamiento se vuelve más agresivo. Abandonan su manada familiar y deambulan en busca de oportunidades para reproducirse. Dos elefantes machos se enfrentan. No hay prisa. Se colocan uno frente al otro, con las orejas bien abiertas para mostrar su tamaño, la cabeza gacha y los colmillos apuntando hacia adelante. El suelo tiembla ligeramente bajo sus pasos. Se trata de una prueba de fuerza, edad y experiencia. Entonces estalla la batalla.
El enfrentamiento es breve. Uno se retira gradualmente, dándose la vuelta para retirarse. El vencedor permanece de pie, respirando con dificultad, moviendo lentamente las orejas. Ha ganado el derecho a aparearse, una recompensa reservada para el más fuerte. En las planicies africanas, incluso los gigantes más gentiles deben luchar para transmitir su linaje. Y para los elefantes africanos, la fuerza siempre va de la mano con la memoria y el orden social, creando uno de los animales más remarcables del planeta. En el límite de las llanuras, donde la hierba da paso gradualmente a arbustos dispersos, aparece silenciosamente el perro salvaje africano. Cuerpos delgados, patas largas, pelaje moteado de marrón, negro y blanco, no hay dos iguales. No son los más fuertes ni los más grandes, pero son los depredadores más eficientes del continente. Los perros salvajes viven en manadas con una estructura social estricta. Cada manada tiene solo una pareja dominante, mientras que el resto son individuos dispuestos a sacrificar sus intereses personales por el bien del grupo. Es esta cohesión la que crea la verdadera fuerza de la especie. Cuando cazan, no se basan en emboscadas, sino en la velocidad, la resistencia y la coordinación perfecta. La caza comienza con la persecución. Los perros salvajes pueden correr kilómetros sin parar, agotando a su presa. Cambian constantemente de posición, mordiendo rápidamente y luego retirándose, sin dar a sus oponentes ninguna oportunidad de contraatacar. La tasa de éxito de los perros salvajes suele superar con creces la de los leones o los leopardos. Después de la caza, no hay peleas por la presa. Esta se reparte entre toda la manada. Incluso los individuos sanos ceden comida a los jóvenes y a los heridos. Esta es una de las pocas especies depredadoras que antepone los intereses de la manada a los individuales. Los perros salvajes también son padres devotos. Durante la temporada de cría, toda la manada protege la madriguera y cuida de las crías. Los individuos que no se reproducen desempeñan un papel en la búsqueda de alimento, trayendo comida y regurgitándola para las crías. En las llanuras africanas, los perros salvajes no dominan mediante la fuerza bruta. Sobreviven gracias al espíritu de equipo, la disciplina y la perseverancia. En este mundo hostil, estas son las armas más poderosas. Al caer la tarde y sumirse gradualmente las llanuras en el silencio, aparece el leopardo. Silencioso y discreto, es una sombra que se desliza entre los árboles y los arbustos. Su pelaje dorado, cubierto de manchas florales, le ayuda a desaparecer casi por completo en la luz parpadeante del atardecer. El leopardo es un depredador solitario. Sin depender ni del número ni de una fuerza superior, sobrevive gracias a su sigilo y precisión. Cada paso es tan ligero que apenas toca el suelo. Su aguda vista y su sensible oído le permiten detectar a sus presas desde la distancia, incluso con poca luz. La caza del gato montés es rápida y decisiva.
Se acerca en silencio y luego lanza un salto corto y explosivo. Una mordida precisa en el cuello o la nuca acaba con todo. A diferencia de los leones o perros salvajes, los gatos monteses suelen arrastrar a sus presas a los árboles, lejos de los carroñeros más fuertes. El cuerpo del leopardo es una combinación perfecta de fuerza y flexibilidad. Con sus fuertes patas y afiladas garras, puede arrastrar a presas más pesadas que él a las alturas. En los árboles, el leopardo come y descansa, completamente a salvo de leones o hienas. Los leopardos viven en territorios claramente definidos. Cada individuo marca su propio área y evita la confrontación directa. Los encuentros entre dos adultos son poco frecuentes, ya que incluso las lesiones leves pueden ser mortales en la naturaleza. En el panorama de supervivencia de África, el leopardo no necesita dominar. Existe gracias a su discreción, inteligencia y asombrosa capacidad de adaptación. Un asesino silencioso, siempre presente, pero rara vez visto. Al caer la noche en las llanuras africanas, el sonido del viento susurrando entre la hierba seca se mezcla con los sonidos esporádicos de la vida que aún permanece despierta. En algún lugar, una manada de búfalos del Cabo continúa su viaje en busca de agua. Bajo el río, los cocodrilos yacen inmóviles, esperando el próximo momento. Los hipopótamos se empujan en el agua oscura. Los elefantes africanos se mueven silenciosamente según la memoria ancestral, mientras que los depredadores, perros salvajes, guepardos, siguen vigilando en silencio su territorio. Ninguna especie domina realmente esta llanura. Cada criatura sobrevive a su manera. Fuerza colectiva, paciencia, memoria, velocidad o silencio. La vida aquí no está determinada por la bondad o la crueldad, sino por la capacidad de adaptarse a un entorno siempre duro e implacable. Mañana, el sol volverá a salir. La hierba seguirá seca, el agua seguirá siendo escasa y comenzarán nuevas cacerías. Pero es precisamente dentro de este ciclo donde se sostiene la vida, se mantiene el equilibrio y las llanuras africanas continúan contando la interminable historia del viaje de supervivencia de todas las criaturas.